Hola, ¿cómo están chicos? Me llamo Lucas y le voy a intentar explicar un poco de lo que es Python. ¿Cuántos de acá ya saben manejar algo de Python? Levanten la mano, solamente. ¿Visto? Son medio pocos. Yo voy a intentar explicar ahora lo que son el manejo de estructuras de Python, funciones y hasta donde lleguemos. Ya después coordinamos otro día, ya después coordino otro día y le mandamos. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Sí, sí, se ve bien. Bueno, primero vamos a empezar por estructuras de controles. Ya tengo todo el código así, hice un breve resumen como para que también después le quede a ustedes. Bueno, primero iba a empezar por una estructura de control básica, que es el if, que es la alternativa de Python, que me dice sí y si no. Por ejemplo, en este caso que yo estoy proponiendo una variable. ¿Saben lo que es una variable? Acá estoy definiendo una variable, le estoy asignando el valor de 10. Y acá mi if lo que va a hacer es decirme si el número es mayor, menor, es positivo, negativo, cero. En este caso, pongo 10 y cuando lo ejecuto me va a decir que el valor es positivo. Sí, comparto lo que dice. Los que ya saben Python pueden irse. Igual voy a intentar llevar desde estructuras de controles hasta manejos de diccionario hoy. Bueno. Continúo. Ahora, cuando yo ponga un número, por ejemplo, -12, ahora cuando yo corro este código, me va a salir que X es un valor negativo. Ahora voy a ir a los ciclos, que yo poseo dos ciclos, que generalmente son el while y el for, uno que me determina cuando no sé la cantidad de iteraciones y el otro cuando ya sé la cantidad de iteraciones. Generalmente, un ciclo for es un ciclo while con la restricción, que esto ya, como pueden observar, los ciclos son para repetir una acción tantas cantidades de veces que sean pertinentes. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, ahora pasamos al manejo de lista o de vectores. ¿Qué es un vector? Es un grupo de elementos los cuales comparten alguna cualidad. ¿Para qué necesito, por ejemplo, tener una lista de vectores? Una lista y un vector no es lo mismo, porque en una lista puedo tener elementos que no sean del mismo tipo. En cambio, en un vector yo necesito que todos los vectores sean del mismo tipo. Bueno, en este caso yo estoy mostrando un tipo de for que no sé si lo conocen, es el for each, que es, recorro el vector, pero en vez de decirle una posición fija, le digo el elemento. ¿Ve? Porque este es mi elemento fruit que pertenece a la clase fruits. Por ejemplo, acá poseo tres frutas y cuando ahora yo las quiera imprimir, me las va a imprimir a las tres. Después, no sé si quieren que escriba código en vivo o le muestro este código nomás. Bueno, por ejemplo, acá yo voy a hacer un vector. Eh, Acá, en esta línea, bueno, en esta línea en la cual estoy marcando que me dice print fruit, la palabra print es una palabra reservada que sirve para mostrar un mensaje. En este caso, le estoy diciendo que me muestre el elemento de la posición 0. Acá, lo mismo, pero aquí al segundo elemento. Y Python tiene una gran ventaja respecto a otros lenguajes de programación, dado que si yo pongo -1, no necesito saber el tamaño de la lista y me va a mostrar el último elemento. Modificar. Ahora necesitamos una lista de más nociones. Necesitamos modificar y saber métodos comunes de las listas. Por ejemplo, si yo pongo fruit1 y asigno un valor, en este cambio voy a cambiar manzanas por pera. En cambio, si yo necesito agregar un nuevo valor a la lista, uso la palabra append. Append es una palabra que me inserta al último de la lista el elemento. Por ejemplo, en este caso sandía. Acá estoy mostrando el resultado de haber agregado sandía a la lista. Pero si yo quiero insertar una posición específica, uso la palabra insert. ¿Qué hace la palabra insert? La palabra insert yo le doy la posición y el dato que quiero mostrar. En este caso, mi resultado sería manzana
kiwi, que le inserté, plátano, sandía, naranja y sandía. Y lo mismo si yo quisiera remover un elemento específico, se usa la función remove. Y ahí agrego la palabra plátano. Ahí saco la palabra plátano y este sería mi resultado. Hice el código así, más que nada, para que ustedes después lo puedan replicar y puedan viendo lo que va haciendo el mismo. Acá la palabra pop es como un delete, es sacar un elemento de la lista. Pero acá le tengo que decir la posición en la cual yo quiero sacar. Si yo le pongo pop y no le pongo nada, me va a tomar como que saque el elemento, el último elemento. En cambio, si yo le pongo algo, un índice, me va a sacar ese índice, siempre que el índice exista. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, buena pregunta. ¿Por qué tiene -1? El -1 es cuando yo quiero acceder al último elemento de la lista. En Python tenemos esa ventaja, no necesitamos saber el tamaño total de la lista, del vector o de la lista. Si yo pongo -1, accedo siempre al último elemento. Bien. Te hago dos consultas. Primero, me quedé un poco más arriba en el if, no entendí cómo hiciste para poner 3 opciones. Generalmente, Sí. porque mira, yo vengo de Argentina Programa, la parte 1, y hay cosas que la vimos. Si digamos, quizás Sí. lo que cambian algunas cosas por ahí es la sintaxis a la hora de tener que ponerlo en código. Eso como primero. Y segundo, después, medio como que me perdiste un poco con el vector y la lista, porque me decís, pero bueno, mira, en el if, fíjate que la primera sería si el valor es mayor a 0, y generalmente yo conocía que el si no, que es el tercero. ¿El segundo qué significaría? El que dice que es igual a 0. El primero es, si esta condición se cumple, Sí, hago esto. sí, El segundo, if, me dice, no se cumplió la condición de X. Esta condición es, bueno, no pasó esto, pero pasó esto, sí, te amo. y Pero como eso no sería, pasó esto, sí, entonces es esto. No y te sé hago si me esta cosa. seguiste. Sí, te sigo, pero ¿qué serían como, estaría dos if anidados ahí? Acá son dos if anidados, pero se reduce Ah, mucho el código. Por ejemplo, yo podría es- poner acá otro else if, y sí, acá sí, podría poner eh, te, X es 1. te Lo que seguí, me reduce ahora esto te, es Lo que me reduce esto es escribir mucho else if, pero esto es para condiciones, porque generalmente yo lo que hago es una programación por guardas, que es, pasó esto, muestro. Si no pasó, paso otro caso, pasó esto, no. Por ejemplo, lo que me refiero a que es una programación por guardas. Es, por ejemplo, if x es igual a 1, muestro algo acá, función, le pongo función. Si no pasa esto, no va a entrar acá. Entonces, muestro if es x igual a 2, hago otra función. ¿Qué es lo que yo hago? Esto es una metodología que se llama por guardas. eh, no, no, sí, ahora entendí. Lo que pasa es que estaba acostumbrado a ponerle if, abrir, ¿no? La llave, eh, y dentro de ese poner otro if, y vos lo escribiste diferente, pero sí, yo te entendí. Hiciste un if anidado dentro de otro, está bien. Sí. ¿Qué otra consulta más tenías? No, como dijiste, vectores y después dijiste que era lista. Un vector es una cosa, la lista es otra. Son dos, Son digamos ámbitos yo, diferentes, ok, digamos, pero pero tanto la lista, se manejan de la misma manera, pero ah, conceptualmente no es lo mismo. ok, ok, eso justo te iba a preguntar, digamos, yo para acceder a la lista o al vector en función de la posición, las dos maneras, o para los dos, lo haría de la misma manera. Sí, similares son. Pueden cambiar en algunas funciones, pero generalmente son similares. Ok, bien, gracias, ¿eh? Los vectores se manejan con la librería NumPy o la de cálculo numérico NumPy, si se lo querés pronunciar en inglés, y los arrays son las listas para que la gente no les cueste implementar una estructura de datos para organizar un orden, buscar o almacenar, ¿me entienden? Y como dijo Lucas, manejar distintos tipos. En cambio, un array, que ya es una organización en la memoria, ya lo haces con NumPy o Numeric Python, porque después lo aplicas en pandas para manejar el índices, para tener grandes volúmenes de datos, o sea, datasets de 1 millón de datos, ¿me entiendes? Y después para hacer las gráficas. Ese es el tema, fueron por partes, ¿me entiendes? No, no, sí, eso sí lo entendí. Lo que pasa es que a veces por ahí
calculo que es con la práctica aprender la metodología que tiene, en este caso, Python. La forma de Claro, acceder a los distintos lugares de la lista o del vector. Es una cuestión de adaptarse nada más. Por lo menos para mí, en ese sentido. claro, claro, vos ya sabes programación, hay gente que no sabe, la idea es que se pueda formar en programación sin tener en cuenta estos detalles técnicos del lenguaje de programación. No, Es eso nada más, ¿sí? igual en mi Así que caso bueno, particular, no sé programar, sino que poner nosotros vimos condiciones, los repetir, que acá son el for y el with. Eso, digamos, algunas cosas sí las vimos en lo que es la parte de programación de Argentina Programa en la parte uno. Por eso es que más o menos, igual que las listas, también las vimos, eh, pero quizás como que se accede de distintas maneras. En, un poquito más arriba, en los ciclos, puede Sí, ser. Tengo la sí, duda en for i in range. Sí, la i, sí. ¿qué representaría la i? No, esa parte no, me perdí. La i es la variable en la cual vos estás ciclando. Por ejemplo, mira, voy a comentar esto un toque para que puedas Sí. ver. Acá, la variable toma los valores del 1 al 5, del 0 al 5, perdón. O sea, iba tomando los distintos valores. Es un índice. Que, por ejemplo, acá vos puedes tener diferentes tipos. Puedes decirle que empiece desde menos 100. No me acuerdo si era así, menos 1. Y me va a mostrar desde menos 1. O sea, la i es tu variable en la cual vos vas iterando lo que vas haciendo cada recorrido. Es tu iteración de ciclo. No sé si quedó claro. Perfecto, pero no te preocupes, lo he hecho más bien, pero te agradezco, ya la tengo más ubicada. Gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Ahora, estos métodos que tengo acá de Fruit son para obtener ciertos, cuando no quiero tomar todos los elementos de la lista. Por ejemplo, solamente tomo del elemento que está en la posición 2 al que está en la posición 5. O sea, del índice 1 al índice 5. En este método lo que hago es tomar los tres primeros. Ahora voy a pasar a lo donde me interesaba más llegar, que son las funciones. ¿Vieron funciones en el curso anterior? O anteriormente, ¿saben algo qué son las funciones, qué es un procedimiento? Sí, sí, algo vimos. Con la pregunta del millón. ¿Cuál es la diferencia entre una función y un procedimiento? El return. Sí, retorno. Ahí ve. Puede ser que el procedimiento es la aplicación de la función. No. Bueno, una función devuelve un solo valor en su nombre. En cambio, un procedimiento puede devolver 0 o más valores. Esa es la diferencia a grandes rasgos. Por ejemplo, yo tengo, para definir una palabra en Python, yo uso la palabra def. Def, el nombre, sí, puede retornar más de un valor en su nombre. Eso más abajito lo vemos. En este caso yo le digo, define una función suma que recibe dos parámetros A y B y devuelve el resultado. Después tengo funciones a las cuales yo no necesariamente defino un parámetro por defecto. En este caso sería nombre, siempre estaría definido como amigo si yo no le mando un parámetro. Por eso es cuando yo invoco la función saludar, me saluda hola amigo. Python tiene dos paradigmas que son muy orientativos, que es usar funciones, usarlo de manera funcional, o sea, solamente declarando, usando funciones, y otra que es haciendo objetos, que para en este caso en el curso vamos a usar Python más de una manera funcional que orientada a objetos. Acá defino la función multiplicar, que en la cual tengo A y B, mi resultado va a ser una multiplicación. ¿Alguien acá vio funciones recursivas? ¿O sabe lo que es una función recursiva? Bien. Para los que no saben, una función recursiva es una función la cual se llama a sí misma, la cual tiene un caso en el que debe parar de llamarse a sí misma y que sería, en este caso, que es el caso más visto, que es n, que es el del factorial, que dice, si mi n es igual a 0, devuélveme 1. En otro caso, que sería cuando hago, es devuélveme n por factorial de n menos 1. En este caso, el cálculo de factorial. Y acá estaba lo que me preguntaron hace rato, si Python tiene asignación múltiple.
¿Qué me refiero que es asignación múltiple? Que una función puede en su nombre devolver varios datos. Por ejemplo, bueno, o sea, la función de un factorial es generalmente las funciones recursivas se usan cuando no quiero usar ciclos, porque hay un caso que es el de las torres de Hanoi, que la próxima clase se los traigo, que si lo hago de forma con ciclos me queda un chorizo de código y con funciones recursivas se hacen 3-4 líneas. También las funciones recursivas algunas veces son más legibles al ojo humano. No son tan engorrosas para leer. ¿Alguna otra duda? Sigo con la parte de asignación múltiple. La asignación múltiple me permite en Python devolver en su nombre varios datos. Como se puede observar, en esta función yo mando dos números y la misma devuelve varias operaciones sobre ella. ¿Ahora se me escucha? Bueno, en esta función que yo definí, operaciones aritméticas, yo mando dos valores, o sea, A y B, en la cual se realizan todas las operaciones con esas dos variables y devuelvo la suma, la resta, la multiplicación y la división. En este caso, se le asigna, uso una multiasignación, porque digo, resultó la suma, coma, resultó la resta, coma, resultó la multiplicación, coma, resultó la división. Y esto tiene un orden, porque si yo cambiara el orden de esto, en esta variable, si yo le pongo, por ejemplo, yo la pongo acá, en resultado resta me estaría poniendo la suma, y en resultado suma me estaría poniendo la resta. Por eso es importante que se respete el orden en el cual se devuelven las variables. ¿Alguna duda sobre esto? Sí, profe, en la última línea lo que hace, o sea, esas variables que están a la izquierda eh, pasarían a formar una tupla, ¿no? Porque la estoy poniendo entre comillas, creería, No son tuplas. ¿no? Y No, algún arreglo de variables, como algún arreglo de variables. como una lista, un diccionario, o, sea, o qué pasaría, o digamos así, independientemente de a cada valor, no, si meterla dentro de una tupla y una lista. O sea, estas funciones me devuelven 4 valores. Exacto, ahí déjame, si vos ponés, por ejemplo, no sé si te animás a poner, en vez de los 4 valores, poner un solo valor, no sé, ponerle resultados así sin nada más, o bueno. Punto suma Entonces así. ahí, sí, como, no sé, resultados solo. Entonces, y vos después haces print resultado, eso te va a hacer un print de la tupla, digamos. Pero cuando vos lo definís así, claro, es como que asigna un valor a cada una de esas variables una por una, pero no lo mete dentro de una tupla. Solo lo mete No. dentro de una tupla si vos lo definís así como está ahí, ¿se entiende? O sea, No, bien, ok. sí, o sea, si pongo, no, ¿cómo quedaría para que quede como una tupla? Hagamos una prueba. A ver, ¿dónde está el cosito? Primero pongamos operación aritmética. Digamos, dos números. Por ejemplo, yo hago esto y me va a devolver una tupla. Si yo ahora hago resultado. No se puede ver, profe. No sé si soy yo, no. Está muy abajo, creo. Ahí está. Bueno. Si yo pongo operaciones así solo, me va a mostrar la tupla, que es lo que decía recién. Entonces, y ahora cuando yo haga resultado, yo pongo resultados ahora, muestro resultados. La ventaja que tienen los notebooks es que yo no necesito hacer un print si es el último dato. Ahí me muestra la tupla. Pero si ahora yo pongo resultado S y resultado R, Ah, ahora bien, cuando... es como si estuviera desempaquetando, digamos, la tupla y sí, poniendo para cada variable en particular. sí, así funciona. Bien, profe, gracias. Bueno, ahora vamos a algo más entretenido, que son los diccionarios. ¿Qué es un diccionario? Antes de nada. Diccionario
es como un vector, así decirlo mal y pronto, pero que yo en vez de acceder por un índice, accedo por una clave. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una lista de diccionarios persona, donde yo tengo que en este caso nombre es mi clave y Juan es mi valor. O sea que si yo pongo nombre acá, me va a salir Juan. Y si yo cuando vaya a recorrer mi lista de diccionario, me va a salir, si yo uso solo la clave nombre, me van a salir los distintos nombres. Como muestro acá. Bueno, como le estaba comentando, acá tengo mi persona, que es mi diccionario, que va a tener un nombre, una edad y de dónde es. Donde yo tengo mi clave, acá definí una función que me crea mi diccionario persona, que me va a devolver con las especificaciones que mandé anteriormente. Acá creo mi diccionario persona y como le venía comentando, si yo muestro el diccionario, me va a mostrar todos los datos con su clave y con su valor. Pero si yo quiero mostrar un dato específico de ese diccionario, por ejemplo el nombre, tan solo basta que ponga la clave. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, sí, perfecto. Bien. Después yo puedo aplicar diferentes funciones para los diccionarios. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, en este, que se llama la definición de la función filtrar personas por edad, yo les mando una edad mínima y una lista de diccionarios persona, y ahí vamos a ir viendo. A ver si me prestaron atención. ¿Qué hace este for? Recorre personas. Sí, pero ¿cómo la recorre? La recorre mediante personas, uno por uno. No, pues ese for está Cada pasando registro la lo va lista guardando en la de variable persona. personas, sí, y está comparando la edad. Si la edad es mayor a la edad Variable mínima, se persona muestra la persona. pone una persona. Sí. Sí. Recorre personas y cada vez que hace una iteración la guarda en persona. No, ahí está haciendo una condición, que la condición de la edad Sí, de la pero preguntó persona. solo el ciclo for. Está preguntando por el for, él. Ah, ya, solo ya, pasando el lado. Bien, por lo visto, ahí quedó. Va queriendo. Bueno, en la condición acá, en mi condición, solamente pregunto, accedo al valor a través de la clave edad y si es mayor que mi edad mínima, la meto en una lista de personas filtradas. Defino una lista y acá vamos a mostrar. Ve, acá me mostró las dos personas que eran mayor de la edad mandada, mayor o igual. El append se usa para insertar un nuevo elemento a la lista. Sí. Al diccionario. No, sí, una lista esto. Una lista de diccionario. Ve, acá cuando hablamos la clase, como vimos la clase pasada, tienen diferentes funciones que son idénticas tanto por una lista como por un diccionario como por un vector casi. Que son la palabra append, insert y pop. El insert me mete un elemento en una posición específica y el pop me saca un elemento. Una pregunta. Dice, El pop con el número entre paréntesis, ¿le indica el índice que tiene que sacar? exactamente, Y si lo dejo en blanco, me saca el último. ok, perfecto, gracias. ¿Dónde quedé? Acá mostramos esto. ¿Alguna vez escucharon hablar de map y filter? Sí. Sí, en JavaScript. ¿Qué hace un map? A ver. Te genera un nuevo arreglo con las condiciones que vos le hayas pasado. Casi. Bueno, un map. ¿Qué hace un map? Un map a una lista le aplica a cada elemento de la lista, le aplica una función específica. Esto. Por ejemplo, en este caso yo tenía dos diccionarios, porque ya había sido filtrado arriba,
y acá le aplico la función map, me devuelve solamente los nombres. ¿Se entendió qué hace map? ¿Dónde estaría la función map ahí, donde estamos viendo? Acá. Ah, perfecto, en obtener nombre. Sí. Sí, perdón, que me colé de mostrarle dónde estaba la... No, está bien. Ve, acá a una lista se le aplica una función lambda, que sería una función a la cual yo le digo al elemento persona, que hace referencia a cada elemento de la lista, y acá le digo persona nombre, acá le digo, me quedo con el nombre. Y ¿Y el coma personas qué significa? Es que viene después de persona nombre. sí, acá, para que tome la... Porque vos tenés que pasar, acá el map, Sí. vos tenés que pasar la función, y acá el arreglo. Ah, para que funcione sí o sí le tenés que pasar a Sí. map entiendo. Sí, porque el map es la definición de map es a una lista, arreglo o lista de diccionario, es aplicarle a cada elemento esa función. Entiendo, sí. O sea, ese lambda es muy parecido a las arrow function de JavaScript. Sí. Bien, Y a las funciones anónimas de Java. perfecto. Y lo está guardando en una lista porque se lo indico yo, pero podría estar guardándolo de otra manera. Sí, yo lo puse así para que me quede una lista. Ok. Bueno, vamos al filter. El filter, ¿qué noción le puede dar que puede ser el filter? Hace lo mismo, pero deja como resultado únicamente los elementos que cumplen una condición. Un filtro. Exactamente. El filter lo que hace que a una lista, a un arreglo o algo, a cada elemento, si cumplen esa condición, lo sigue dejando dentro de la lista o arreglo. Si no cumple la condición, lo descarta. Por eso es que cuando yo acá creé esta lista de diccionario con diferentes datos, solamente me quedaron los que eran mayores a la edad mínima, mayor o igual. Por eso es que cuando me muestra, solamente me muestra María y Laura. Perdón, acá hay alguien que pregunta que se confundió con la función lambda, si pide si lo puedes volver a explicar una vez más. Bueno, Función ahí le lambda contesto. es una función a la cual no se le necesita pasar parámetros, sino que lo recibe y base a eso, por ejemplo, acá mi variable sería persona, y de personas toma el nombre, pero esta persona sale de personas. No sé si se entendió bien. Sería como una función, pero que no necesita ser declarada. Sí, es para ahorrarse código. Y en este caso estaría actuando como un ciclo for, pero rescatando solamente lo que le pido, que es el nombre. Sí, una función map es un recorrimiento de cada elemento de la lista. Tanto la función map como la función filter son funciones que me recorren toda la lista. Si es un map, a cada elemento de la lista le aplico una función. Si es un filter, se le aplica una condición para saber si pasa o no. Las funciones lambda sí ya son nativas de Python. Y tanto map y filter como si. Un map puede recorrer una lista, un vector o un diccionario, pero a todos hace el mismo procedimiento. Es recorrerlo para aplicar una función sobre cada elemento. Generalmente los maps y los filters se viven usando. Bueno, ahora ya cierro con esto, que es un poco de manejos de cadena, que también me pareció muy interesante para si en algún momento nos toca limpiar algo que viene mal escrito, que viene mal tecleado. No sé si alguna vez han visto qué es una cadena. Cadena es lo que se llama string, en realidad es un conjunto de caracteres, dependiendo del lenguaje se lo considera un objeto o no, pero sería eso, sí, sería un array de caracteres. También sí, es un array de chars. Sí. Sí. Bien, una cadena
es una palabra, por así decirlo, en la cual yo a veces necesito sobre esas palabras ir haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, en esta cadena que se llama Hola Mundo, yo he decidido buscar en qué posición está la A. Esto me va a volver la primera ocurrencia. Y en este caso, la posición va a ser 3. Porque acuérdense que en Python lo arranca desde 0. Después tengo otras funciones importantes, que es el split, que es una función que también se suele usar mucho, que es cuando yo quiero dividir mi cadena en diferentes caracteres. A partir de determinados caracteres que yo quiero dividir mi cadena, cosa de poder trabajar con cada subcadena. Por eso es que usamos la palabra split, y a esta cadena que es hola, coma, amigos, coma, bienvenidos, yo le aplico el split, pero por la coma, y me va a devolver hola, amigo, coma, bienvenido. Esto es un vector. Y ahora, exactamente es útil para los CSS, CSV, para los archivos de texto y también para archivos en Excel, y para cuando queremos levantar un Excel. Sí, sirve para filtrar mucho los Excel cuando están, bueno, el CSV Sí. se usa para extensiones dentro de los formatos también de base de datos. Sí. Es el split, lo tienen que entender y aplicar desde que lo conocen. Sí, la tabulación se discrimina con barra T. El salto de línea también se puede discriminar, que se usa el carácter barra N. Y ahora otra cosa muy importante en Python es saber si esta cadena está dentro de otra cadena. Por eso es que cuando hice un if, yo pregunto, tengo esta cadena que dice hola mundo, y pregunto, mundo, ¿está en la cadena? Y me va a devolver, si mundo se encuentra en la cadena, me va a devolver, la cadena está presente, si no. Bien. ¿Algunas dudas? Bien, y la palabra index me dice de dónde empieza una subcadena. Por ejemplo, en este caso, mundo empieza desde la posición, desde el índice 5. Y con eso creo que terminamos con un breve, así, fugaz, de esa introducción a Python para que les sirva en el curso. No sé si tienen alguna duda sobre Python, es el momento. Un vector es un arreglo finito de elementos ordenados que tienen que ser todos del mismo tipo. En una lista, no necesariamente los objetos están ordenados y pueden no ser homogéneos. Un diccionario es como un vector, pero en vez de acceder por índice, accedo por clave. Por eso es que se llama que los diccionarios son clave-valor. Vos me das la clave y te doy el valor. Perdón, No sé si te ¿y el diccionario siempre es del mismo tipo también? No, el diccionario puede no ser del mismo tipo. Ok, Puedo gracias. tener números, letras, caracteres. La restricción que tiene el vector, para que se usa, es cuando yo tengo que tener toda una lista de números. Y otra duda más o menos para imaginar un poco que en qué caso se usaría más o menos cada uno como para poner en práctica. Un diccionario se usa, por ejemplo, acá vamos al caso que yo planteé, cuando yo tengo muchas personas y en cierto caso quiero saber el nombre de las personas y no andar, por ejemplo, poniendo, en vez de nombre, poner 1, 2, 3, 4, como para saber el índice, sino que pongo directamente nombre. Ya sé que cuando yo ponga entre los corchetes nombre, me va a salir el nombre de la persona. Para eso se usan los diccionarios. En cambio, cuando uno quiere hacer una búsqueda en una lista de números, es para lo que usa un vector. No vas a gastar recursos haciendo un diccionario para eso. Gracias. ¿Alguna otra duda? Me dejaste pensando. Che. Sí, pero tienen que tener algo en común. Las listas no siempre tienen algo en común. Pero todos tienen que resolver algo, sino para algo, siempre tienen que tener alguna característica en común para que vos lo puedas agrupar. Porque si no son cosas diferentes. No sé si se entendió lo que quise decir. O sea, tanto un vector como una lista, como un diccionario, siempre tienen que tener alguna característica para poder agruparlo. Porque el fin de tener una lista de vector o diccionario es poder recorrer sobre ellos. En Ahí caso del capaz vector, que sí te pide que todos el mismo tipo. Una lista no necesario y un diccionario menos. sí,
me deja decir una cosa, o sea, técnicamente Sí. yo podría hacer una lista de lo que yo quisiera sin que tengan ninguna relación entre ellos, pero por una cuestión de, o sea, ¿para qué voy a usar esa lista? Esa es la idea. Que, como dice Lucas, es como que yo quiero poder, y por ejemplo, iterar sobre esa lista. Entonces, me va por una cuestión de conveniencia, los elementos de esa lista van a tener alguna relación lógica entre ellos. Pues no voy a hacer una lista de lo que se me ocurra, aunque técnicamente Python me lo dejaría hacer. En cambio, con un vector no lo puedo hacer. Es decir, un vector sí o sí es una lista de números. ¿Está bien? Yo en la lista, cada elemento de la lista puede tener cualquier cosa. Yo en teoría podría hacer una lista, que el primer elemento sea una lista, el segundo elemento sea un diccionario, el tercer elemento sea un string, el cuarto elemento sea una función. Es decir, yo le puedo poner lo que quisiera a la lista, pero la idea es, que dice Lucas, es ¿para qué me serviría esa lista? Digamos. ¿Está bien? Y ya van a ver, en algún momento, creo, Lucas, vamos a tener que dar por lo menos lo básico de NumPy, y cuando vamos a usar mucho la transformación de listas a vectores. Cersa también creo. Y muchas veces NumPy nos va a tirar Hola, un error. perdón, una pregunta. Vector es meramente conceptual, o sea, no hay una orden como decir list o lo que sea, o diccionario o algo así. Sí, quizás estamos hablando del array de NumPy, digamos, en mi caso, digamos. No sé, Lucas, a ver si querés. Lo que iba a decir es que a la flexibilidad que tiene Python no es necesario definir un diccionario como diccionario, una lista como lista, un vector como vector. En cambio, en otros lenguajes sí hace falta esa definición específica. Pero siempre hay que recordar que hay que aplicar los conceptos de cada cosa, porque una vieja frase que yo siempre tengo es que algo funcione no significa que está bien hecho en la programación. Está muy bien. Sí, puede funcionar atado con el hambre. Bueno, Esa si no, definición de dic, perdón. Te crearía un diccionario aquí, lo que pregunta Rodrigo Reyes, si no mal no recuerdo, eso te crearía un diccionario vacío, digamos. sí, también se lo puede definir así. Ay, no, tengo el teclado en español. Así, ya definí un diccionario. Pero esa es otra ventaja que tiene Python, que a veces no necesito definir las variables sobre las que estoy trabajando, porque ya lo hace él mismo, te lo vas definiendo. Acá se usa la palabra index porque estamos trabajando con cadenas, que me dice dónde empieza esta subcadena. Es que lo que tiene Python es que al ser un lenguaje interpretado hay muchas cosas que nos facilita a la hora de trabajar. Por ejemplo, no tener que ir definiendo cada cosa, qué tipo de variable es, porque esto sí creo que solamente es para subcadena, no me acuerdo si funciona con vectores. No, sí, es porque Python trata la cadena como si fuera una lista, entonces vos podrías definir una lista, si mal no recuerdo, y ponerle, por ejemplo, una lista que sea 1, 2, 3, 4, 5 de números, y después ponerle index 5, y te buscaría, digamos, dónde está ese elemento de la lista, digamos. Funciona el find. Bueno, si no hay otra duda de Python, yo te cedo el micrófono, Tomás.